vámonos a la actividad. Por ahí les mandé la actividad de los duendes. Vamos a ver el aprendizaje esperado. Aprendizaje esperado, calcula y explica el significado de rango y desviación media. Ahorita vamos a ver qué es eso, para qué nos sirve, si es que no ya lo comprendieron bien. Y vamos a interpretar algunas cosas. Vamos a ver la situación problemática. Situación navideña ahora en esta ocasión. Dice que en el taller de Santa hay equipos de duendes. Bueno, más bien el equipo de duendes que fabrican juguetes se dividió en dos. Se dividió en el equipo verde y el equipo rojo. Y a cada duende, cada integrante se le asignó un número. Ahí tenemos duende 1 al 15. Cada equipo son de 15 duendes. Y dice ahí, los integrantes de cada equipo que tienen asignado un número, dice, observa con atención, contesta las preguntas y realiza lo que se te pide. Aquí están los juguetes que fabrica cada integrante, cada duende por día. Es decir, el duende 1 fabrica 9 del equipo verde, ¿verdad? El duende 8 fabrica 4, el duende 15 fabrica 6. Entonces eso es lo que fabrica cada duende según su equipo y es diario. Después nos pide, lo primero que nos pide es cuál es el promedio o la media de los juguetes que se fabrican por equipo. Alguien de ustedes, por favor, dígame cómo calculo el promedio de un grupo de datos. Los escucho. Se suman todos los datos. Ok, ¿y qué más? Se dividen por cuántos participantes hay. Así es, muy bien los dos, Arturo Said. Sumo todos los datos, es decir, 9 más 9. Ojo, eso tengo que hacerlo, eso lo tienen que hacer ustedes. Tanto el equipo verde como el equipo rojo. Sumo 9 más 9 y luego más 8, más 7, más 5, más 10, más 2. Todo lo que me dé, todo me va a dar un resultado. ¿Ya lo tienen? Si ya lo hicieron, ya sabrán cuál es. ¿Sí saben cuál es? 92. Así es, 92 es lo que me dio en suma total. Sin embargo, el promedio, voy a poner aquí promedio, dijimos que es la suma de los datos, pero al final hay que dividirlo entre la cantidad de datos. Y si son 15 duendes, pues son 15 datos. 15. Y eso me daría el promedio que según se trabaja por duende, que los duendes hacen diariamente. Por duende. ¿Cuál sería el resultado de 92 entre 15? 92 entre 15. 6.5. Híjole, se me hace que ahí nos falló tantito la calculadora o la... 6.13. 6.13. Bueno, 6.15, 6.13, bueno, sí está muy similar. 6.1, dejémoslos para no entrar en discusiones. 6.1, entonces nos está diciendo que en promedio cada duende hace 6 regalos o 6 juguetes, perdón, por día, diariamente, según esto, ¿verdad? En promedio, por eso es un promedio. En promedio en eso hacen. ¿Por qué? Porque hay gente que hace más, hace menos, no todos hacen 6, unos hacen más de 6 y otros hacen menos de 6. Nos pregunta aquí cuál es el promedio del equipo rojo, ustedes lo sacan. Aquí no lo vamos a ver. Después nos pregunta cuál tiene mejor promedio, ustedes comparan cuál tiene mejor promedio. Pero fíjense algo que ocurre. Según esto, aquí vemos que 6.1, nos marca aquí, 6.1 es el promedio, pero encontramos que hay duendecillos flojillos, que mira, el 7 hace 2 y el 6 que está ahí al lado hace 10. Entonces en promedio hacen 6 por duende, pero como les digo, es un promedio. Habrá duendes que hacen, como este el 7, que nada más hace 2, como en varios salones, ¿verdad? Que unos trabajan mucho y otros de plano no hacen nada, pero aquí en la 90 eso no pasa. No, en la 90 no ocurre eso. En otras secundarias, en otros salones, aquí no ocurre eso. En otros salones unos trabajan menos, otros trabajan más. Aquí todos trabajan muy bien. Y vamos entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a ir a llenar esta tablita. Voy a llenar yo el equipo verde. Nos pregunta la media. La media es lo mismo que el promedio. El promedio lo obtuvimos, dijimos, del equipo verde. 6.1. Vamos entonces a poner 6.1. La moda, alguien que me puede decir
cuál es la moda de un grupo de datos. 5. Pero ¿qué es la moda? Ese número que más se repite. El número que más se repite. Entonces, mi recomendación es, si como quiera esto me va a servir más adelante, yo me convendría acomodar mis datos desde una vez, acomodar mis datos de menor a mayor. Por ejemplo, veo el 1 no hay, entonces 1 no pongo. Pero si hay 2, entonces pongo el 2, nada más del 2, nada más hay 1. Y ya, nada más hay 1. Después, del 4 hay, ¿cuántos 4 hay? Hay 1, 2 4. Pongo un 4. Es el 5. Y pongo otro 4. Sí, ahorita llegamos, gracias. Sí, es el 5 porque es el que más se repite. ¿Por qué? Porque me vamos a ver aquí. 5 hay 1, 2, 3, 4. Mi recomendación es hacer eso porque esto nos va a servir más adelante. Ya pusimos el 2. 4 ya pusimos 1, 2, 3, 4. 5 ya pusimos 1, 2, 3, 4, 5. Voy por los 7 que son 1, 2. Yo les digo, ¿por qué hago esto? Porque me va a servir más adelante para obtener los demás datos. 7, 8 hay 1. Le faltó los 6, profe. Ah, muy bien, Said. Perfecto, qué bueno que estás atento porque sí se me pasó. El 6, bueno, ya pusimos el 7, hay un 8. Y 6 hay 1, 2, 6. Entonces el 6 va aquí. 6 y 6. Y ya estamos por acabar. Nos queda... Y se salió Said. Se le falló el internet, yo creo. 9, 9, hay 2. Y 10. Ahí está. Ya tenemos los 15 datos. ¿Estás batallando con el internet, Said? No. A mí también me pareció que me salí. Ah, caray. Bueno, ahí está. ¿Para qué nos va a servir esto? Para la moda, sí, porque es más fácil ver cuál se repite mal. Ya nos dijeron. La moda sería el 5 porque es el que se repite 4 veces. Es el que más se repite. Entonces, ya tenemos la moda, que es 5. Después nos pide la mediana. No quiero que me digan la mediana, sino cómo obtengo la mediana o qué es la mediana del grupo de datos. Sacando el número que está a la mitad de las cantidades. De las cantidades. ¿Y las cantidades cómo deben de estar? De menor a mayor. De menor a mayor, ordenadas. Ordenamos los datos, la mediana es el número de en medio de un conjunto de datos ordenados. Entonces, en este caso, la mediana es 6. La mediana se encuentra a la mitad de todos los datos, miren. 3, 4, 5, 6, 7. Y hay 7 para acá. Entonces, el 6 se encuentra a la mitad. Después, valor máximo. El valor más, ¿cuál es la más cantidad de juguetes mayor? 10. 10. ¿Y la menor? 2. 2. Y de aquí esto nos sirve para el rango. ¿Alguien sabe cuál es el rango y cómo lo obtengo? Se resta 10 menos 2. 10 menos 2, ahí está. Gracias, Said. 10 menos 2, menos 6. Ahí está, ya tenemos entonces nuestro... ¿Por qué menos 6, profe? Ay. Es 8. No sé por qué. Se me fue aquí el teclado. Gracias, qué bueno que sí están atentos. 8. Entonces, el rango, fíjense, entonces es la diferencia que hay del valor mínimo al valor máximo o viceversa. Todo esto es un rango. Entonces, si ustedes pónganse a pensar, si el rango aumenta, o sea, si el rango fuera 15, es decir, que el valor está muy arriba, el más grande, y el otro, el valor más pequeño, están muy alejados. Entonces, eso nos indicaría que hay muchísima diferencia entre el que más hace y entre el que menos juguetes hace. Sí, el rango, imaginemos, vamos a poner el ejemplo, que el rango fuera 17. Estaríamos hablando que a lo mejor un duende hace 2 juguetes, pero el otro y el que más hace, hay una diferencia de 2. Para llegar a 17, 15. Hay una diferencia de 15. 17 menos 15, perdón, 17 menos 2, 15. Entonces, fíjense bien, si el rango fuera... Ay, me equivoqué. Si el rango fuera 15. Si el rango fuera 17, estaremos hablando que el mayor es 19, ahí está. 19 menos 17, 2. Si el rango fuera 17, si este fuera el rango, estaríamos hablando que
los datos están muy alejados. Es decir, que el duende, hay duendes que trabajan muy poco, uno que hace 2, y otro que trabaja mucho, que hace 19. Entonces ahí Santa tendría que ponerse ahí a ver para poder que todos trabajaran igual. Entre mayor sea el rango, la distancia, como lo dice el rango, la distancia entre los valores máximos y mínimos va a ser mayor. ¿Qué tendría que pasar? Que el rango fuese menos. Por ejemplo, si el rango lo ponemos en 2, estaremos hablando que si, por ejemplo, un duende hace 8 y la diferencia nada más es 2, entonces el mayor hace 10. El rango nada más son 2 entre el mayor y el menor. ¿Qué quiere decir? Que entonces este es el que más hace, no está tan alejado del que menos hace. La mayoría trabaja bien, trabaja igual, de igual manera. Entonces ahorita vamos a ver con la desviación media qué pasa. Pero para eso nos sirve el rango, nos podemos ver eso en el rango, que es lo del aprendizaje esperado. Después, con estos mismos numeritos, me lo voy a traer para acá, porque estos nos van a servir para llenar la tabla de frecuencias. Nos dice aquí cantidad de juguetes diarios. Tenemos nuestra tabla y tenemos que poner nuestra tabla de frecuencias, poner estos datos. Vamos a ver, para eso les decía que nos iban a servir estos datos. Porque nos dice valor cantidad de juguetes por duende. Es por duende. ¿Cuántos duendes hacen un juguete? Frecuencia del equipo verde. No hay ningún duende que haga un juguete, ¿verdad? ¿O sí tenemos en la tabla? ¿En la tabla? No. Que estos datos son los de la tabla. Entonces no hay ningún duende que tenga un juguete diario. No hay ninguno que haga un juguete diario. Entonces le ponemos 0. Duendes que hacen 2 juguetes diarios. ¿Cuántos tengo de esos duendes que trabajan de a 2? Uno nada más. Y así me voy llenando la tabla de manera para ver la frecuencia. Y ahorita vamos a ver la desviación y para qué nos sirve. Después, 3 juguetes. No hay nadie que haga 3 juguetes. No hay de 3. De 4, que aquí, fíjense, yo me equivoqué. Repetí el 3. Entonces vamos a brincarlo y nos vamos a ir al 4. El 4, ¿cuántos hay de 4? 2. De 5 ya sacamos. ¿Cuántos son? 4. De 6 también hay 2. De 7 también hay. También hay 2. De 8 también hay 2. ¿O no? No, solo hay uno. 1. De 9. 2. De 9, 2. Y al final que haga 10 nada más hay un duendecillo. Entonces, esto lo voy a hacer en mi tabla de frecuencias. Tengo acá ya mis datos. Tengo entonces mi gráfica. Y de este lado dice cantidad de juguetes diarios. Es decir, estos son los juguetes diarios. 1, aquí en medio de 2, 3, 4, 5. Y acá la frecuencia. Ustedes van a hacer ahora su gráfica. Recomendaba en la televisión que para este tipo de gráfica es más recomendable una de barras. Vamos a usar la de barras. Si usaron la de líneas, como por ahí creo que Said fue el que me mandó la de líneas, está bien, no pasa nada. Igual se puede ver lo que queremos hacer. Un juguete, no hay nadie. 2 juguetes aquí en medio sería 1 nada más. Es decir, llegaría hasta 1. Nada más. Después de 3 juguetes, vamos a irme para acá. De 3 juguetes, ninguno. De 4 juguetes, ¿cuántos dijimos? 2. Entonces yo subo aquí en 4, que está entre el 3 y el 5, lo subo hasta el 2. Después en 5 juguetes, que es 4, me voy a ir hasta 4. Y luego en 6 juguetes, nada más 2. Sí, ¿verdad? Son 2. En 7 juguetes, 2. En 8 juguetes es 1, nada más. Hasta 1. Y 9, 2. Y por último, el 10, 1. Perfecto, gracias. Entonces, esta es mi tabla, mi gráfica.
Y aquí puedo observar algo. Acuérdense todos los datos que hemos hecho y esto es para servir ya para finalizar y dar conclusión aquí a la clase. Fíjense, nos fuimos rápido. Vamos a ver, por ejemplo, si yo pudiera trazar una línea hacia el punto más alto, es decir, de aquí hasta acá, y luego otra línea, o de aquí hasta donde está la media, que viene siendo 6, hasta aquí. Y luego una línea de ahí desde el 6 hasta donde está el que no es la media, hasta donde no está acá, desde la media hasta el otro punto más bajo. Se hace como estas líneas, si ustedes ven esa línea azul, es como una V invertida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la mayor cantidad de juguetes, perdón, la mayor cantidad, la mayor frecuencia está en medio. ¿Qué quiere decir? Que no está tan mal nuestro equipo de duendes, es decir, la mayoría no está un poquito, está cerca del promedio, la mayoría tiene que hacer 6 diarios, que es el promedio es 6, dijimos, y la mayoría está en ese promedio, hay quienes hacen 4, hay quienes hacen 5, 6, 7, ya 8 y 9 se empieza a alejar, pero miren, estas 4 barritas están en medio, está más creciente, se hace una V. ¿Qué quiere decir? Que el equipo de duendes, el verde, está trabajando bien. De repente a lo mejor en las esquinas, si se fijan, hay unos flojos, un flojillo por acá que dijimos que era el 7, hay uno que trabaja mucho, que es el duende número 6, está por acá que hace 10, pero la mayoría se encuentra trabajando bien, se encuentra en esta parte, en la parte del 6, en la parte donde está la media, la mayoría se encuentra entonces cerca del promedio. Entonces, les voy a hacer una pregunta, imagínense que ese no fuera mi gráfica, que mi gráfica fuera diferente, que mi gráfica estuviera como una V, no invertida, sino como una V así. Esto ya no es la gráfica que estamos haciendo. Esta es una gráfica que yo estoy inventando, pero quiero que ustedes me digan, ¿qué nos indicaría esta gráfica que está al revés como una V? Que va mal. Va mal, pero ¿por qué va mal? ¿Qué nos diría? ¿Qué nos diría del equipo de duendes? Porque sube y luego baja y vuelve a subir. Fíjense bien. Acuérdense que esta gráfica representa el trabajo de los duendes, la cantidad de juguetes diarios. Es decir, hay un valor aquí de 1, por ejemplo, y vamos a hacerlo más exagerado, 10. Y luego, aquí más exagerado, en el 11. Recuerden que es una gráfica de duendes que nos trabajan, ¿verdad? Y aquí está la mayoría concentrado en esto y la mayoría en esto. Acuérdense que esta es la frecuencia. Esta es la cantidad de duendes que hacen esta cantidad de juguetes. Y aquí hay, ¿cuántos duendes hacen un juguete? En esta gráfica nueva que yo estoy aquí inventando, 10. ¿Y cuántos gráficos? ¿Cuántos duendes hay que hacen 11 juguetes? 10. Entonces, fíjense bien, ¿qué nos quiere decir cuando la gráfica está como una V? Que puede ser que haya un promedio, sí haya un promedio, el promedio sea igual. Sin embargo, cuando está así como una V, nos indica que hay un grupo, en este caso de duendes, muchos duendes que trabajan muy poco. Y acá hay muchos duendes que trabajan mucho. Está desequilibrado el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en la gráfica que teníamos ahorita se concentraba en el promedio. Decíamos, el promedio es 6 y sí, la mayoría hace 7, 5, 4, sí, está en eso. La mayoría de los duendes trabajan bien. Hay un flojillo y otro que no. Pero fíjense acá cuántos tenemos bien flojos, 10. Y acá tenemos bien trabajadores, 10. Entonces habría que equilibrar. Eso ocurre cuando esto lo podemos ver cuando la gráfica está así en V. Y por ejemplo, si mi gráfica... bueno, un ejemplo de eso que ocurre es como cuando si yo les dijera, el promedio del grupo es 8. Suena bien padre. El grupo de promedio es 8. Sí, es 8. Hay 4 reprobados y 4 que sacaron 10. Entonces van a decir, oye, bueno, pues no que teníamos 8 de promedio. De promedio sí, pero ya por individual hay muchos que
ahí, que reprobaron y muchos que sacaron muy buena calificación. ¿Y qué pasa cuando la línea es así, recta? Podemos ver que todos trabajan parejo, o sea, el duende 1 hace 2, el duende, perdón, hay un duende que hace 2, ahí, perdón, aquí no, así, si se concentra en, ahí. ¿Qué nos quiere decir? Que la mayoría está trabajando igual. Que hay la misma cantidad de duendes que hacen la misma cantidad de juguetes. La idea es que... ¿Y es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Pues para Santa, pues es bueno, ¿no? Que se trabaje, que trabajen, lo más recomendable es que la tabla esté como la que hicimos ahorita. Que esté así, en V, invertida. ¿Por qué? Porque nos indica que la mayoría... Sacamos un promedio y la mayoría está cerca de ese promedio. Habrá uno que va mal y habrá uno que le va muy bien. Es como ustedes en las calificaciones. La mayoría, si decimos está en promedio de 8, bueno, que la mayoría tenga 7, 8, 9. A lo mejor ahí habrá 2 que sacaron 10, habrá 2 reprobados, pero la mayoría se concentra cerca del promedio. Pero si sacamos un promedio y está invertida la V, ¿qué quiere decir? Que hay muchos reprobados. Imagínense que les digo, tenemos promedio de 8, pero la mitad del grupo está reprobado y la mitad tiene 10. Entonces hay un desbalance. No puede pasar eso en los extremos. Tendría que ser al revés, que la mayoría se concentre, como en este caso del equipo de Santa, se concentre en medio, en cerca del promedio. Esto, para eso nos sirve este tipo de gráficas. Ya el rango, ya lo vimos, cuál es el rango. Es la distancia que hay del valor máximo al valor mínimo, y la desviación la podemos representar de esta forma. Ahí. Entonces, prácticamente eso es el aprendizaje esperado, nada más ver cómo graficarla y encontrar, saber qué es el rango. El rango ya dijimos que es la diferencia que hay, y le decimos, entre más rango haya, decíamos aquí, si aumenta el rango, ¿qué quiere decir? Que hay duendes que están muy lejos del promedio, que hacen muy pocos juguetes, y hay duendes que hacen muchos juguetes y está desequilibrado. Cuando el rango es menor, como aquí que es 2, porque 10 menos 2 son 8, quiere decir que la mayoría se encuentra trabajando en la misma cantidad, haciendo la misma cantidad de juguetes, porque el que más hace es 10 y el que menos hace es 8. Entonces se encuentran trabajando balanceadamente. Ustedes van a hacer el equipo rojo, lo hacen igual, promedio, moda, mediana, valor, rango, y hacen su gráfica como gráfica de barras y hacen, la marcan así con la línea. Si se forma una V normal así como esta, como la que teníamos, donde la mayoría se concentraba aquí, o se hacía una V como las otras que decíamos, la invertida, la V invertida, digo la V normal o la V invertida, o si es plano. Y eso nos va un poquito a entender un poquito más en esta lectura de gráficas, que nos va a servir más adelante para los histogramas y cosillas que vamos a ver. Eso sería prácticamente